Espíritu Santo de Dios en esta congregación humilde, contrita y humillada en su santo nombre. ¿Cómo vivir sin pecado? Nos habla, queridos hermanos, hoy hablaremos de un tema fundamental para la vida cristiana. No es vivir en perfección, sino en vivir en victoria y cubrirnos con la voluntad de la palabra de nuestro amado Jesús de Nazaret. Todos los días sin pecado buscaremos la paz en nuestro corazón, mente y alma para caminar más cerca del Dios eterno, permitiendo que su Espíritu transforme nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Nos enseña las santas escrituras que vivir en santidad nos permite permanecer más en la voluntad, en el amor, en la fe en Cristo Jesús, digno de alabanza y glorificación. En el primer punto que tocaremos en el día de hoy será permanecer en Cristo. Evita que el pecado gobierne esta vida. Porque tienes que saber, querido hermano, que la vida que vas a tomar eterna es la vida eterna del cielo que Dios quiere que llegues, haciendo obediencia, haciendo agrado en su santo y bendito nombre. Nos habla 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Bendito su santa palabra. Si nosotros sabemos que acá en esta parte, en lo que hace este amigo, en donde nosotros venimos del mundo, es pecado, debemos saber que debemos agradarle a un Dios eterno que todo lo sabe, en nuestros corazones, mente y alma. Bendito Dios. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, bendito y alabado. Si queremos entrar a esa vida eterna, debemos saber, queridos hermanos, que la clave es permanecer en su palabra, en su voluntad. Hermano, pero ¿cómo pido esa fuerza? ¿Cómo pido esa esperanza? Hermano, ora, siéntate a hablar, arrodíllate y hablar con nuestro Dios eterno y dile que te dé la fuerza, que te dé la gracia de no pecar, de no estar en ese mundo, de ese vicio, de ese problema que tú tienes, ese pecado, sino decirle al Señor: dame esa fuerza, dame la gracia. Pablo lo pedía cada rato: Señor, no dejes que peque, Señor, quiero una vida en agrado a ti, Señor Jesús. Debemos comprometernos con nuestro Dios. Y sepa algo, querido hermano, no estamos locos, estamos en amor a Cristo Jesús, porque Él nos ha ayudado, Él ha sido bueno, Él ha sido milagroso con nosotros, con nuestra familia. Él ha dado esa paz que necesitamos, esa esperanza que necesitamos. En oración, en obediencia, llenaremos ese amor que tiene Dios en cada uno de nosotros. Porque si nos quedamos en el pecado dará vacíos, tristezas, paganidad, desobediencia a nuestro Creador, almas deshechas y negras,
para llegar nomás al infierno. Pero si nosotros buscamos la paz y el amor que quiere Cristo Jesús en nosotros, Él nos dará esa fuerza a las tentaciones, a la pérdida de esa fuerza, de esa tribulación, de lo que de pronto querías con tanto anhelo y no se cumplió. Es la voluntad de nuestro Padre, queridos hermanos. La palabra nos dice que el Señor oraba en el monte de los olivos y Él lo decía: Dios, no dejes que pase de mí ese cáliz. Que se haga la voluntad de Cristo Jesús. Queridos hermanos, una palabra hermosa de hoy es: el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Repitámoslo, queridos hermanos, con esa autoridad que Cristo Jesús nos ha dado a todos. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Romanos 6:12 nos habla: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ese cuerpo, esa alma hay que cuidarla, queridos hermanos. Hay que tener esa sanidad. Pablo decía que no reine, o sea, no permitas que el pecado sea tu rey. Que sea la paz de Cristo en nosotros. Los hermanos que van llegando, el tema es hoy, la reflexión es: cómo vivir sin pecado. Jesús nos libertó, nos dio libertad a cada uno de nosotros, porque Él murió por nosotros, y al morir en la cruz y al resucitar nos da la palabra y nos dice: hijos míos, siervos míos, no pequen más. Cuando el Señor iba a sanar, le preguntaba primero, porque ya lo hablábamos en otros temas, en otras predicaciones de la fe. Pero quiero llegar a este punto donde el paralítico, hermosa la historia, donde él no perdió la fe. Él no perdió la convicción de conocer a nuestro Maestro y a traer la paz y el amor que se necesita. Cuando entre 4 personas bajaron al paralítico, lo bajaron desde un techo, el Señor ya sabía que lo iba a sanar. No preguntó por sus pecados, solamente lo iba a sanar. Él sabía quién era. Las otras personas sabían quién era. Y el Señor sabía todo corazón. Pero al sanar nuestro Cristo Jesús, el Señor al sanarlo, le dijo: levántate y no peques más. Queridos hermanos, el Señor, cuando da el milagro, cuando nos ayuda en esa tribulación y nos da la bendición, ¿qué pasa, querido hermano? El Señor no se preocupa nomás porque usted tuvo la bendición y usted le agradecerá con ayuno, con oración, con alabanza en Cristo Jesús. Tú le darás esa fuerza, tú le darás esa paz que se necesita para que al Señor también le agrademos y le digamos: Señor, tú nos has ayudado. Señor, estamos en una tribulación. Señor, no pecaré más en tu nombre, en tu agrado, Señor. Limpiaré esa alma negra y la limpiaré como lo hizo el profeta David, como lo hizo David.
limpiaré esa bata que quede más blanca que la nieve, para que yo en el cielo sea reconocido como un hijo, un siervo, un santo de Cristo Jesús. En Romanos 6:12 nos habla: no reines pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no reine el pecado en nuestro cuerpo, santo, poderoso. Somos libres de Cristo. Cristo Jesús nos hizo libre de todo pecado. Vivir en el Espíritu es la clave. Vivir en el alimento espiritual es la clave, querido hermano. Vivir y tener paz en cada uno de nosotros traerá ese amor, traerá esa comprensión y dirá: yo necesito orar, yo necesito alabar a mi Padre que no lo he hecho. Hoy necesito entregar mi escritura, aprender, pedirle la gracia, la sabiduría, que el Señor me quite esa pereza espiritual para glorificar a mi Señor. Él nos dará la voluntad de buscar el alimento espiritual. Como lo dice nuestro Padre, del pan no vive solamente, Él dice del pan físico. Del pan espiritual tiene que vivir el hombre, el siervo en Cristo. Gálatas 5:6 nos habla: anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Pablo nos habla que somos carne, pero esa carne debemos bajarla. No nos la podemos quitar porque es nuestra estética de afuera. Porque somos hombres espirituales, hermano, y sabemos que el Espíritu, nuestra alma se está alimentando cuando escucha la palabra de Dios. El gozo, la congregación que tiene Cristo Jesús en cada uno de nosotros. La carne, el pecado, quiere que usted que tenga ira, que tenga orgullo, que tenga mentira, que tenga impureza. Pero ¿sabe algo, hermano? Al alimentar el Espíritu de Dios, nos dará amor, paz, dominio propio. Cuando caminamos en el Espíritu, la carne baja su agrado, baja ese furor, esas ganas de pecar. Y la carne nos da ese pecado, pero si nosotros nos vamos al Espíritu, nos da la fuerza para saber que lo que estamos haciendo está mal. No solamente para nuestra vida. En el primer mandamiento nos habla amar sobre toda cosa a nuestro Dios, en nuestra propia vida. Y debemos agradarle a Dios en todo momento. Debemos caminar sin pecado y caminar en el alimento espiritual, como nos habla el Señor en una oración diaria. Tiempo en la palabra de Dios, escuchar una predicación, una alabanza, estar a solas con Cristo Jesús en oración, estar en el Santísimo. El Señor te hablará, pero tú me dirás: hermano, pero el Señor nunca me ha hablado. El Señor te pone ese amor, te pone ese pensamiento que tú no tenías, que lo tenía el mundo, que lo tenía esa carne, y en el Espíritu de Dios viene esa voz para que hagamos su voluntad.
El Señor no nos desampara, queridos hermanos. Digámosle al Señor que traiga la paz y el amor a cada casa que lo necesita. No se canse de orar y pedir la gracia de la paz, porque la paz la necesitamos cada segundo de nuestra vida. Y pídale al alimento espiritual que nos fortalezca en cada victoria, a cada tribulación. La palabra de Dios nos guarda del pecado. Salmo 119:11 nos habla: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Repetimos: qué hermoso salmo que nos regala el Señor. El Señor en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea nuestro Señor, digno de alabanza y glorificación. La palabra de Dios es como una alarma espiritual que cuando guardas la palabra en tu corazón, el Espíritu Santo te avisa. Hermosa la palabra de Dios. Y nos dice en ese corazón, en esa mente, y sé que a algunos hermanos les ha pasado: no hagas eso, no vayas allí, no digas eso. A veces es mejor, en el dicho colombiano nos habla, es mejor tener pelos en la lengua que hablar cosas que solamente se nos viene a la mente carnal. Es mejor estar prudentes y esperar la voluntad de Dios, como un hijo, como un siervo que sabe esperar en el nombre de Dios. Cuanto más palabras tienes, menos pecas. Cuanta menos palabras tienes, más vulnerables eres. Santo, poderoso es nuestro Dios. No hablemos de más, pecaremos por la lengua. Debemos ser prudentes, pacientes. Y si no lo tienes, querido hermano, pídale la gracia de Cristo Jesús. Jesús nos llama a una vida nueva. Querido hermano, tú quieres nacer de nuevo, entrégate a Jesús de Nazaret. El Señor nos habla en Juan 8:11 con la palabra, con la parábola o la tribulación del paralítico. Y le dice: vete y no peques más. Jesús no le dijo a la mujer: es imposible vivir sin pecado. Le dijo a la mujer que querían asesinar, llena a punta de piedras. Y el Señor contestó en la palabra: tira la primera piedra si no tienes algún pecado. Y al terminar todo, porque el Señor le salvó la vida, y le dijo a la mujer: no peques más, vete y transforma tu corazón, querido hermano. Jesús ya te ha perdonado, no pienses más en el pasado y te dará un futuro santo en Jesús de Nazaret. En este punto que nos concluye, al terminar esta predicación que nos ha regalado Dios, confesar y apartarse trae misericordia. Proverbios 28:13. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia,
Si nosotros sabemos que hicimos algo mal y hablamos con Cristo Jesús, hablamos con nuestro Dios, y el Señor nos dará ese perdón, ¿qué debemos hacer? Nos apartamos del pecado, no lo volvemos a hacer y alcanzaremos la misericordia. No basta que vayas a donde el sacerdote y te confieses. Hay que confesarnos de corazón, de mente y alma, y decirle: Señor, dame la gracia de no pecar y ser agrado, ser instrumento tuyo, bendito Dios. Dios, como lo he dicho, queridos hermanos, no busca la perfección, porque el único perfecto es Cristo Jesús. Él nos habla que quiere que seamos sinceros, y siendo sinceros con nuestro Dios, nos dará la ayuda al cambiar en nuestra vida espiritual. Y nos dará la misericordia para vencer el pecado. Permanece en Cristo Jesús, bendito Dios. No permitas que el pecado gobierne en tu vida, querido hermano. Caminamos en el Espíritu. Pide el alimento espiritual. Guarda la palabra de Cristo Jesús para tus enseñanzas, tus tribulaciones en la vida que tienes en Cristo. Pero dile que sea Cristo y verás un hombre, una mujer nueva en nuestro Señor. Recibirás el cambio que necesitamos cada uno de nosotros y tendremos la palabra en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración final para que el Señor nos llene del Espíritu, nos dé la gracia de no pecar más y ser instrumentos y agrados a nuestro Padre Jesús. Señor, gracias por tus palabras que nos enseña a vivir en santidad. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu para rechazar el pecado. Caminar en obediencia en tu nombre, Señor Jesús de Nazaret. Ayúdanos a permanecer en ti. Cada día queremos vivir como hijos libres del pecado, victoriosos, y llegar a esa vida eterna, santos. Querido hermano, la vida eterna solo entra en las almas santas, en el agrado de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuida a cada hermano que se encuentra, cuida a la hermana